Bueno, un cordial saludito para todos ustedes. Aquí estamos de nuevo para iniciar el desarrollo de la tercera parte del curso de Cábala, Tarot y Magia, de este extraordinario curso que espero pues se prolongue durante mucho tiempo, durante varias reuniones, y de verdad que esto depende mucho de la participación de cada uno de ustedes, que estén siempre dispuestos a conectarse, que siempre hagamos el esfuerzo de unirnos a estas reuniones, que podamos siempre compartir entre todos, que siempre podamos unirnos al desarrollo de lo que es la sabiduría, el conocimiento, la luz, más que estamos desarrollando un curso que nos lleva a nosotros a la comprensión, al entendimiento conscientivo de lo que es la cábala, de lo que es el tarot, del por qué tiene relación con la magia, del por qué la vida de nosotros es magia y por qué vale la pena aplicar en nuestra vida la cábala y la alquimia y la cábala. Y todo esto es parte en el desarrollo de nuestra propia obra espiritual como estudiantes, como esoteristas, como ocultistas, como magos que deseamos ser algún día, como grandes sacerdotes, grandes sacerdotisas, como extraordinarios iniciados del camino espiritual, como aquellos gnósticos que iremos encarnando poco a poco todos esos principios que nos llevan a la realización íntima del ser. Y de eso se trata, pues, el por qué vale la pena reunirnos, del por qué vale la pena compartir, del por qué vale la pena empaparnos de estos grandes conocimientos, conocidos como la Cábala, ya que los maestros dicen que el camino del iniciado es Cábala, el camino del iniciado son números, el camino del iniciado son letras hebreas, el camino del iniciado es alquimia, el camino del iniciado es psicología, es arte, es ciencia, es filosofía, es mística, religión. Y no, como muchos piensan, que la religión es para que uno sea sometido, gobernado, dominado, sino una religión del alma que lo hace ser a uno un místico a nivel espiritual. Ya que hoy estamos confundiendo la religión con un verdadero misticismo, con una verdadera religión del alma, donde las personas pues simplemente son gobernadas a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel emocional, por la orden o la cofradía donde se encuentra y no entienden que somos parte con esa doctrina que va por la vertical y nos interesa ese camino vertical, ya que la parte de cofradia o institución, igla, lo que sea, es parte de la horizontal, o sea, esa orden va por la horizontal, pero la parte doctrinal, los principios, eso que a nosotros nos interesa encarnar, va por la vertical. Por eso entonces tiene que haber un equilibrio, o de lo contrario, pues tu vida simplemente se vuelve en un dogmatismo y en un control que otros van a ejercer en nuestra vida. Entonces tenemos que ser muy equilibrados para que no se formen en nuestra psicología baches psíquicos, eh, cuestiones simplemente de creer sin comprobar. Y esto es cuando uno pues realmente no se da la tarea de la práctica y ahí es donde queda uno como sometido o a un control, ¿sí? Del conocimiento al cual pertenece, a la cofradía a la cual asiste, con la cual se reúne, pero no ve más allá. Y por la falta y la carencia de ver más allá, de poder despertar uno la conciencia, es que uno realmente no avanza y se queda ahí y no se mueve de ahí y gira como en círculos toda la vida sin verdaderamente comprender el verdadero camino. Así que, queridos compañeros, queridos hermanos, a todos ustedes le damos una bienvenida por parte de un servidor Edinson Valencia como misionero de estos estudios, como instructor. Y vamos a iniciar, como lo hicimos la clase anterior, leyendo, analizando una parte del sagrado libro del Sefer Yesirá, que es el libro cumbre para el inicio del estudio de la Cábala. Recuerde que ahí en el grupo se compartió el libro. Esperamos que lo tengan en cuenta, que lo estudien y vamos a empezar haciendo esa parte de lectura para luego empezar el desarrollo como tal de esta tercera clase de Cábala. 10 sefirot de la nada.
Su medida es 10, que no tiene fin. La profundidad del comienzo, la profundidad del fin, la profundidad del bien, la profundidad del mal, la profundidad de arriba, la profundidad de abajo, la profundidad del este, la profundidad del oeste, la profundidad del norte, la profundidad del sur. El Maestro único, Dios, Rey fiel, domina sobre todas ellas desde su santa morada hasta la eternidad de las eternidades. 10 sefirot de la nada. Su aparición es como la aparición del rayo. Su límite no tiene fin. Su verbo está continuamente en ellas y cuando habla, como si de un huracán se tratase, se inclinan ante su trono y le rinden alabanzas. 10 sefirot de la nada. Su fin está contenido en su principio y su principio está contenido en su fin, como la llama unida a la brasa, pues el maestro es único y no tiene segundo, y antes del uno. ¿Por qué podrías contar? 10 sefirot de la nada. Refrena tu boca de hablar y tu corazón de pensar, y si tu corazón corre, regresa al lugar. Por eso está escrito. Las chayot corrían y regresaban. Respecto a esto se hizo una alianza. 10 sefirot de la nada. Uno es el aliento de Elohim vivo. Bendito y glorificado sea el nombre de aquel que vivifica los mundos, la voz del aliento y la palabra. Y este es el aliento santo. 2. Aliento del aliento. Con él grabó y talló 22 letras, fundamento, 3 madres, 7 dobles y 12 elementales, y un solo aliento procede de ellas. 3. Agua del aliento. Con ella grabó y talló 22 letras del caos y el vacío, el cieno y el barro. Las grabó como si de un jardín se tratase. Las talló parecidas a un muro. Las cubrió con un tipo de techo. Sobre ellas puso la nieve y las convirtió en polvo, pues está escrito, porque dijo a la nieve, sé tú tierra. 4. Fuego del agua. Con ella grabó y talló el trono de gloria, Serafín, Opanín, los Hayot y las Kodesh, las santas criaturas vivientes y ángeles ministros. Sobre estos tres estableció su morada, como está escrito. Hace a sus ángeles de alientos, a sus ministros de fuego llameante. Extraordinario, ¿no? Esto nos lo dice el libro El Sefer Yesirá, esta obra de cábala antigua que se adjudica al patriarca Abraham. Y con este extraordinario aparte de este libro, iniciamos nuevamente el desarrollo de esta tercera clase. Esperamos conectar porque resulta que está hablando de 10 sefirot de la nada, surgen de la nada, de la gran nada existencial, de esa nada, de esa gran hoguera o de ese gran aliento, del aliento que sale de la boca, de ese aliento universal, de ese absoluto y de esas regiones cósmicas universales que son la nada, pero que son el todo, que son el caos, pero que es la organización en todo, que es lo oscuro para nuestra conciencia, porque no podemos verla, pero que es la luz para quien habita, para quien puede ingresar en esas regiones universales. Entonces, como dice la tabla de Hermes Trismegisto, así como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y todo está en nosotros, ¿y para qué buscas afuera lo que estás dentro de ti mismo? Entonces, este maravilloso libro nos lleva a la comprensión de que todo lo que hay creado, arriba, abajo, en el este, en el oeste, en el sur, en el norte, por todas partes, eso está entre nosotros mismos. Surgió de la nada, emanó del sagrado solo absoluto. Surgió ese solo absoluto de la yin y todo marcha en un perfecto equilibrio. Surge de ese gran aliento, para sí mismo profundamente ignoto, de ese sol sagrado absoluto, de donde esas fuerzas primarias de la creación han ido dando forma.
Entonces, miren ustedes, vamos por aquí colocando esta imagen. En esta imagen pueden observar ustedes, queridos compañeros, de cómo con esta imagen iniciamos el desarrollo de esta tercera clase. Esta es una imagen diseñada, dibujada, pintada hace ya bastante tiempo y se refiere al trabajo con la alquimia. Como cábala y alquimia van de la mano, entonces ustedes pueden ver cómo aparece este personaje que representa al iniciado, que representa al alquimista, metido en una olla de barro con agua al pecho y una paloma encima de su cabeza. Bastante simbólico, ¿no? Y en la parte de abajo de esa olla, pues está el fuego ardiente, está la llama. Y lo interesante es que hay un fuelle, hay un soplador ahí que le está echando aire al fogón para cocinar a este personaje que se encuentra en el interior de esta vasija gigante, de esta olla, para que se pueda cocinar, para que se pueda sazonar, para que se pueda preparar. Y aquí pueden ver ustedes que está una representación en forma de escalas o de peldaños y hay un recipiente con un líquido que parece miel, que parece agua, que parece un líquido especial que se ha ido recogiendo, un extracto esencial. Y al lado están los carbones y tenemos el fuelle. Una imagen extraordinaria en el simbolismo alquímico. Y el objetivo del manejo de esas aguas es que surja en la cabeza del iniciado la paloma, esa paloma blanca, porque recuerden ustedes, cuando empezamos a trabajar en la alquimia, trabajamos transmutando como solteros, como casados, y se inicia con el cuervo negro, y luego ese cuervo negro se convierte en la paloma blanca, y luego esa paloma blanca se transforma en el águila amarilla, y luego esa águila amarilla se convierte en el fénix de luz, de fuego, que son sino transformaciones, transmutaciones, mutaciones de la energía alquímica en nosotros. Así que cábala y alquimia, con justa razón el maestro nos dice, van de la mano. No puede ir una sin la otra si realmente queremos un camino blanco, 100%, para poder escalonar, poder subir por ese orden pleromático a fusionarnos, a unirnos con nuestro real ser. Bien, habíamos quedado en el tema anterior y es bueno que lo culminemos. ¿Recuerdan ustedes el esquema Hanforaz? Este esquema lo hemos organizado porque la imagen que les presenté a ustedes es la imagen antigua del libro del maestro Eliphas Levi y pues esto ya tiene más de 100 años. Podríamos decir, más de 120 años que ese dibujo se realizó. Ahora, ¿qué ocurre? Lo hemos organizado como ustedes lo pueden estar viendo, con las llamas que representan fuego y ubicando tal cual como aparece el esquema dibujado por el maestro. Ahora, ¿qué ocurre acá? Resulta que este esquema tiene una relación extraordinaria. Primero que todo, hablar de IOG, Bauge, es hablar del nombre de Dios. El esquema Senforás es el nombre oculto de Dios. Les decía a ustedes, los judíos tenían prohibido pronunciar el nombre de Dios y cuando lo hacían una vez al año, según eso, para que no hubiera una catástrofe. Entonces se pronunciaba el nombre de Dios como tetragrammatón, que bueno, aprovechando, cuando ustedes tengan una situación por ahí en el sueño o con alguna persona física, una especie de contienda o una cuestión de una persona que quiera de pronto causarles daño, física o internamente, bien concentrados y pronuncian el nombre tetragrammatón. Tienen que hacerlo con fuerza, ¿sí? Y con mucha intención para quitarse en esa situación de encima. Tetragrammatón, recuerde. Entonces, Semánforas, ese es el nombre oculto.
que viene a constituir lo que nosotros llamamos Jehová, el Señor Jehová, que es hablar de tetragrammatón, porque Moisés pedía que se nombrara como tetragrammatón y que no se nombrara como Jehová. Y lo hacían una vez al año. Pero en el interior de ese extraordinario nombre se ocultan muchísimos misterios, porque hagan cuenta ustedes que en su país donde viven hay un presidente. Él es como la cabeza, como la fuente donde se tiene que dirigir todo. Y él, pues, como la torre de control, pues para poder funcionar, tiene circuitos, tiene palancas, tiene conectores, tiene inteligencias para dirigirlas. En este caso, el nombre Semanforás es el nombre de los 72 nombres de Dios. Y esos 72 nombres de Dios que más adelante pues los vamos a estudiar, los vamos a analizar, tengan en cuenta que están ocultos en ese nombre de Dios llamado Yod-Heh-Vav-Heh. Yod 10, G 5, Vav 6, G 5. Y si ustedes van a analizar, vamos a tener este nombre de Dios en todo nuestro cuerpo. Bueno, de esto lo veremos más adelante. ¿Para dónde voy yo? Es que este nombre, ¿sí? Este semanforás o este esquema Hanforás oculta los 72 nombres de Dios en el interior de los 24 puntos que ustedes ven ahí dibujados en color verde desde el 1 al número 24. Y cada punto tiene 3 puntas y las 3 puntas sumadas, 3 por 4, 24 por 3, 72. Entonces ahí están los 72 nombres de Dios y yo les hacía una explicación a ustedes. Si suman el 72, les da un número. Y hoy vamos a analizar lo siguiente. Si está el número 24, es porque el número 24 guarda también un misterio, así como lo guarda el número 72, que es el nombre de Dios, como lo guarda Yod-Heh-Vav-Heh, que es el nombre de Jehová, el nombre del Padre, como lo guarda, pues de hecho, cada una de estas letras hebreas que ustedes pueden estar observando. Ahora, ¿qué ocurre? Miren ustedes lo interesante acá. Vemos cómo este nombre de Dios, que incluso ustedes pueden buscar, por favor, para que lo anoten, busquen ustedes en los versículos de la Biblia, Éxodo 14, 19 y 21, van a encontrar ustedes una información muy interesante, pero especialmente se van a poder ubicar en el 19, 20 y 21. ¿Qué ocurre ahí? En estos versículos nos dicen los cabalistas que en estos versículos vamos a encontrar el nombre oculto de Dios o los nombres que conforman la parte oculta de Dios, que son los 72 ángeles, que son como sus ministros, que son como esas divinidades que nosotros también podemos pedir, que podemos meditar sobre ellas, que podemos conectarnos con ellas, porque tienen demasiado poder. Entonces dicen estos versículos lo siguiente en Éxodo 14, ¿ok? Dice 19, y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras de ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. 20. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. 21. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano, que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Parece un poco una idea, pero ¿y dónde están los nombres ahí de los 72 ángeles de Dios? Los cabalistas, judíos,
ellos toman la primera letra del versículo 19, toman la última letra del versículo 20 y vuelven y toman la primera letra del versículo 21. Y así es que ellos empezaron a formar los 72 nombres de Dios. O sea, como las letras pueden tener diferentes ubicaciones, se pueden acomodar, entonces ahí es donde estos cabalistas se dieron cuenta que ocultamente el nombre de Dios, como Semánforas, pero en este caso los nombres que aparecen ya establecidos en los 72 genios o 72 nombres de Dios, aparecen en estos tres textos sagrados, ¿sí? En estos tres versículos, perdón, de Éxodo 14, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahí se los dejo, porque yo sé que más adelante ustedes van a tener la pregunta y van a decir, bueno, ¿y de dónde sacaron esos nombres? Entonces, ustedes van a poder seguir investigando y si ya quieren sacarlos como los sacaron los rabinos, los judíos, los cabalistas, tienen que pues dedicarles un muy buen tiempo a mezclar las letras para poder sacar esos 72 nombres. Dice acá lo siguiente. Es decir, que los 72 nombres de Dios corresponden a las 72 permutaciones de tres letras hebreas. Hay que mezclarlas, ¿sí? Que es lo que ellos hicieron para sacar esos 72 nombres de Dios. Dice, con sus correspondientes energías, para entenderlo de forma fácil, ¿ok? De forma fácil. Ahora dice, para entenderlo de forma fácil, hagamos una analogía con las tres letras. A, O, M, R. Si posicionamos cada letra en un determinado orden, tendremos diferentes resultados. La palabra amor se puede dibujar con ella o se puede escribir con ella Roma o ramo y se pueden modificar, ¿no? Se pueden cambiar la posición y ella nos genera otro tipo de nombre, pero sin perder como ese origen de la palabra. O sea, no se necesitan meter otras letras y sigue formando otro tipo de palabras con las mismas consonantes, con las mismas, con su mismo origen, ¿no? En este caso, A, O, M, R. Y puede seguir formando diversos nombres. Dos, permutaciones y energías. Dice acá, cuando cambiamos su orden, su significado cambia y consecuentemente su energía. Del mismo modo, los 72 nombres de Dios están escritos para tener una forma y una energía particular para que los podamos utilizar. O sea, sigue siendo energía. En este caso, ¿qué son las letras hebreas? Letras hebreas, Mm, para más adelantito que vamos a hacerle estudio a cada una de esas letras, tengan en cuenta que las letras hebreas son un jeroglífico, un arquetipo, un símbolo, es una energía, un molde de energía, es lo que nosotros conocemos en Cábala como un ente viviente, sí, es una energía con la cual nosotros podemos generar creaciones, podemos generar transformaciones y esa energía sigue creando, esa energía no se queda quieta. Por eso, vuelvo y le repito, jeroglíficos, símbolos, es pues de hecho una letra sagrada, cósmica, un ente viviente, un molde de energía. Ese molde de energía es una idea que puede generar mucho más ideas, que puede generar inspiraciones, que pueden generar en la persona unos campos extraordinarios de transformación, desde el inconsciente al consciente y del consciente al supraconsciente, si nosotros así no lo proponemos en el estudio de la Cábala. Por eso el nombre de Dios que desarrolla todas estas palabras o estas 22 letras y que conforma, pues de hecho, esos 72 nombres de Dios, ahí están las claves para que uno pueda avanzar en el camino como cabalista
como alquimista, como tarotista, porque incluso me han suscitado por ahí o han surgido preguntas sobre la parte del tarot, que si lo que nosotros vamos a explicar es una explicación para que la gente aprenda a leer el tarot y que empiece a hacerlo en forma pública para todo tipo de personas. Y nosotros, pues, lo que hemos expresado es que no se trata de eso. No se trata de coger el tarot para poner un negocio y que a ese negocio llegue gente todos los días, porque yo soy tarotista y yo le adivino cuál es su futuro. No. El trabajo o el desarrollo de esta maravillosa ciencia no es para trabajar a ese nivel. No se trata de interpretarlo así. Se trata que yo puedo desarrollar el tarot, la cábala, la magia para mi propio bienestar y para ayudar a muchas personas. Y cuando decimos ayudar a personas, no se trata que es que pongo un negocio para hacer lectura del tarot todos los días, 5 o 10 personas que vengan a un consultorio. Porque entonces te estarías yendo por otro camino y tu trabajo se te puede volver más negro que blanco. Tampoco se dice que es prohibido que tú manejes el tarot para ayudar a alguien a hacer consultas si quiere todos los días, fechas especiales del mes, cada año, como tú consideres. Y que puedas guiarte con él y que puedas incluso orientarte y orientar a otros, no es pecado y de eso se trata. Por eso podemos convertirnos en tarotistas esotéricos, serios, y convertirnos en cabalistas, ¿sí? En magos, en ocultistas, en personas que realmente tenemos estos conocimientos y que los estamos sabiendo aprovechar para guiar nuestra vida y, ¿por qué no?, también ayudarle a otras personas cuando llega su momento, pero siempre con un equilibrio, más no para que hagamos de esto un comercio, porque hoy en día ustedes van a encontrar que mucha gente se dice ser tarotista clarividente. Y eso lo hay por todas las redes sociales y lo encuentran por todas partes. Y cuando uno ve esa persona, no tiene ni de tarotista y no tiene ni de clarividente, pero se da al público, o sea, hace una promoción al público y se da así la persona a conocer. Y a la gente, como le gusta que le hablen y les digan cosas y le digan cosas, pues entonces la persona va cogiendo una particularidad en su trabajo y se hace conocer como clarividente y tarotista. Nosotros no estamos buscando ese tipo de publicidad, pero sí queremos aprender y desarrollar todo esto en nosotros, porque esto es parte con nosotros. De lo contrario, no estaríamos aquí. Bien, aquí hay esta parte interesante, muchachos, espero que lo tengan en cuenta, porque resulta que el esquema Amforás, que oculta el nombre de Dios como los 72 nombres, también oculta estos 24 puntos, y los 24 puntos son partes autónomas de nuestro propio real ser. Y si ustedes no lo creen, hay una parte extraordinaria en el Apocalipsis que habla de los 24 ancianos. Y esa parte del Apocalipsis está en el capítulo 4, versículo 4, donde dice lo siguiente. Encontramos en el Apocalipsis de San Juan que se mencionan 24 ancianos en 24 tronos alrededor de la misma divinidad, con vestiduras blancas y además coronados. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los 24 a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro y en sus cabezas. Dice también el maestro: indubitablemente se trata de maestros autorrealizados que han logrado infinitos grados de perfección interna y que además gobiernan las constelaciones zodiacales. Dos maestros gobiernan cada constelación zodiacal y tenemos sus nombres: Aries, Sataharán y Sarahiel; Tauro, Bagdal y Araciel; Virgo, Ladará y Etchatiel; Libra, Grasgar, Ben y Jadaquiel; Escorpión, Richol
y Saisael, Sagitario, Krish y Saritayel, Capricornio, Sandalón y Semaquiel, o Semaquiel, sí. Acuario, Archer y Sadmacrel, Piscis, Rosamasa, perdón, Rasamasa y Bacabiel. Y además nos dice el maestro, cada signo zodiacal tiene una sabiduría que entregar y por lo tanto debemos desarrollar en nuestra vida. Por ejemplo, Aries está relacionado con el fuego sagrado, la voluntad, el Cristo íntimo, entre otras cosas. Tauro es el verbo, la laringe creadora. Géminis se relaciona con el Mercurio y las salidas astrales. Cáncer con la imaginación, los nacimientos. Leo, el corazón, la intuición, la meditación, la oración. Virgo con la Madre Divina. Libra con la ley del karma. Escorpio con la suprasexualidad. Sagitario con el acabar con lo animal para resurgir. Capricornio, con las mónadas. Acuario, con el saber y la revolución íntima. Piscis, con la noche madre y las almas humana y divina. Entonces, cuando nosotros hacemos estudio del nombre sagrado de Dios, Yoje Bauge, nos damos cuenta que en su interior están sus nombres ocultos, los 72 nombres. Pero más allá, ustedes podrán encontrar que aparecen los 12 apóstoles como partes autónomas del ser. Aparecen los 7 amens, los 3 amens, la diosa Minerva en el interior de cada uno de nosotros. Aparecen esos 24 ancianos zodiacales, aparece el intercesor elemental, aparecen diversas características que corresponden a esa alma, que corresponden al ser, que quieren activarse dentro de nosotros para desarrollar todas esas capacidades o poderes o facultades o conciencias, esencias dentro del interior de cada uno de nosotros. Somos, como dice el maestro, o el ser es un ejército de niños y todos esos niños son partes autónomas queriendo desarrollarse. Si tenemos el cinturón zodiacal en nosotros, los 12 signos del zodiaco, es con esta razón cuando nos dice el sagrado libro del Sefer Yetzirah, Mira cuando los gallos. dice lo siguiente, 24 letras, 24 letras fundamento, perdón, 22 letras fundamento. Dice, 3 madres, 7 dobles y 12 elementales. Recuerden que en el estudio de la Cábala, queramos o no queramos, vamos a tener que estudiar las 2 elementales que se relacionan con los 12 signos del zodiaco. Y les acabé de leer esa parte que el maestro nos habla de los 24 ancianos y nos está hablando de los signos del zodiaco y esas características extraordinarias que tiene cada signo y que nosotros podemos desarrollarlas para nuestro propio bien. Pero también las 12 casas del zodiaco, los 12 signos del zodiaco por los cuales hemos pasado nosotros durante muchas vidas, porque ya hemos pasado por todos y cada uno de ellos. Resulta que en el interior de ese signo zodiacal está la parte oscura o lo que llamaríamos la parte inconsciente del signo. Los que tienen conocimiento del rasgo psicológico de cada signo del zodiaco me entenderán. Los que tienen la posibilidad de participar de un trabajo que se llama catorceno, que es un trabajo de muerte psicológica, de compromiso, entenderán que el maestro nos invita al estudio del rasgo psicológico que se oculta en el signo zodiacal. En ese signo zodiacal está esa parte inconsciente, subconsciente del signo. Y es la parte que nos interesa estudiarla, conocerla, trascenderla,
porque ahí en el interior de ese signo, en su inconsciente, está la parte del ego que tiene que morir, del agregado psicológico que hace cometer errores a la persona que tiene el signo de Aries, de Libra, de Tauro, de Géminis, esos defectos que están ahí ocultos y que son ese rasgo particular de la persona, como la ira, el odio, el miedo, los celos, la gula, la fornicación, los abusos, el robo, el maltrato, la codicia, ¿sí? Todo esto que ustedes conocen que tiene cada signo es la parte psicológica del signo, que es la que necesitamos comprenderla para poderla eliminar. En otras palabras, cuando un hombre y una mujer se juntan y ella es, por ejemplo, del signo Géminis y se consiguió un varón que es de signo Virgo, entonces dice, no, es que nosotros no nos da, nuestro signo no es correcto que se unan porque no tenemos afinidad. Pero, ¿qué es lo que no genera la afinidad de los dos signos? El ego. Si uno llegara a eliminar el ego, ¿qué ocurre? Pues los dos signos van a tener afinidad y se van a enamorar más y van a ser felices. Pero el ego es el que sabotea la relación, entonces decimos, es que tu signo no es compatible con el mío. Y ahí nos pegamos, ¿verdad? Así que tengamos en cuenta. Por eso, cuando vemos el libro, dice 12 elementales. Hay que estudiar estos aspectos. Ahora más allá, dice 7 dobles que se van a relacionar con los 7 sentidos de percepción interna en cada uno de nosotros. Pero esas 7 se convierten en 12 porque tenemos 5 sentidos físicos y tenemos mucho para desarrollar en relación a esos aspectos. Ahora, ¿qué ocurre? Si tenemos los 24 ancianos del zodiaco como partes autónomas que pueden ayudarnos en nuestro propio signo del zodiaco particular individual, ¿qué ocurre con esto? Pues también tenemos a la diosa Minerva que hay que desarrollar en nosotros. Y si no fuese así, recuerden la anécdota del maestro cuando dice que invocaron en un santuario, en un templo, a la diosa Minerva de la sabiduría. Y ese lugar se llenó de una energía extraordinaria y ella apareció en la piedra viva de ese lugar, en el altar de ese lugar. Y aparecieron unos ojos que miraban, que observaban, esos ojos, esa mirada de los maestros, viva en esa piedra. Y esos ojos expresaron con voz, ¿para qué me has llamado? ¿Qué quieres de mí? Entonces el maestro dice, sabiduría. ¿Para qué quieres sabiduría? Para ayudar a la humanidad. Entonces que los ojos de Minerva guardaron un silencio, ¿no? En su mirada se quedó ella en silencio y no dijo más. Y el maestro dice, el silencio es la sabiduría del sabio, es esa elocuencia del maestro. Y claro está, el maestro estaba desarrollando sabiduría por cantidad para entregar a la humanidad. Y cuando un maestro le ayuda y cuando la parte autónomas que tiene en el interior sobre la sabiduría se desarrollan, se activan, pues imagínense cuán sabio es ese maestro, ese iniciado. En este caso, los 24 ancianos del zodiaco juegan un papel importante en nuestras vidas. Esos ancianos, esos apóstoles, 12 apóstoles, esos 12 principios, esas 12 columnas, esos 7 amens, esa diosa Minerva, el intercesor elemental para el desarrollo de la magia elemental, los 3 amens, esas 3 fuerzas primarias, y cada uno de esos arquetipos están en nosotros. Llámese Keter, Chomat, Binat, Chesed, Geburat, Tiferet, Nexat, Hot, Yesod y Malkut como humana persona que reúne en el interior todas esas partes autónomas y que tal vez a medida que vayamos despertando y desarrollándonos a nivel iniciático, a nivel espiritual, entonces se van activando cada una de esas partes para autoiluminarnos, para autoayudarnos. Ahora, decía el libro, la nada. A nosotros el maestro nos representa la nada como un gran círculo. Y en ese círculo, representando ese gran vientre, en el interior de él aparece un punto o una coma, que en otras palabras es yo. Y surge yo de esa fuente, de esa hoguera, gracias a ese gran aliento para sí mismo profundamente ignoto, surge yo
surge esta primera letra hebrea que sale a la manifestación, que sale a la expresión gracias a ese anciano de los días, gracias a ese Keter universal, a Dios en el interior de nosotros mismos. Y ese Keter o ese yo se manifiesta gracias a que ese gran aliento entró en actividad, entró en movimiento, entró en expresión para crear, para tomar forma, para manifestarse. Y de esa creación, entonces, entendemos que se trata de un gran vientre. Y ese gran vientre, pues, acobija, envuelve a la primera unidad. Y esa primera unidad que conformaría en nosotros el 10, porque yo, recuerden, en las letras hebreas, yo es el 10. Y si tú sacas o lo divides o colocas la unidad en el cero abstracto, en el círculo, en el cero, te darás cuenta que formaría lo que denominamos nosotros en el gnosticismo el vientre y el falus, el lingam y el yoni, el masculino y el femenino, el fuego y el agua, que deben ser conciliados mediante la sal, que deben ser conciliados mediante el prana, mediante el aire, mediante el oxígeno. Entonces, estas dos fuerzas unidas empiezan a crear. Y si no, observen ustedes cómo empieza la creación en el vientre de una mujer cuando un hombre se une con ella y surge una pequeña partícula diminuta, un pequeño esperma que no se ve, ni ella lo puede sentir. Y él se introduce en un óvulo, en un huevo, y empieza una creación. Y de esa creación empieza una mitosis y de esa mitosis surgen diversas formas que parece una cebolla con sus diferentes capas. Luego tiene la forma como si fuese un renacuajo y luego tiene la forma humana. O sea, que llega a lo más evolucionado que es ese feto, esa forma humana después de haber sido simplemente una célula, una pequeña partícula. Entonces, así sucede con nosotros en ese desdoblamiento universal. Dios comienza y empieza la unidad. Y luego de esa unidad aparece el gran triángulo. Y en ese triángulo encontramos ya la fuerza logoica, que es lo que se denomina Keter, Shomar y Binah, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestros hermanos cristianos dicen un solo Dios verdadero. ¿Y cómo no va a ser un solo Dios verdadero si la Trinidad surge de la unidad? La unidad surge del gran aliento, fue creada por el gran aliento, surge del absoluto, de la gran hoguera. Y de la gran hoguera se desdobla, surge, se manifiesta para convertirse en el gran triángulo logoico. Y ese gran triángulo logoico es el principio de la Trinidad. O sea, aquí tendríamos el sagrado triamasicano. Aquí tendríamos nosotros esa primera ley de crear, porque recuerden que la ley del 3 crea y el número 9 es nacer. Entonces el 3 es creación. Y desde esa creación, Keter, Chomad y Binah comenzaron los desdoblamientos, ya que no podría empezar el desdoblamiento desde solo Chomad o desde solo Keter para decir, brinquemos Hachet, Geburat y Tiferet. No, tenía que existir el primer triángulo. Y ese primer triángulo es la ley del 3, que es la ley de crear. Y desde esa ley de crear iniciaron las otras leyes para culminar en el número 10. Porque recuerden que el 3 crea y el 7 organiza, que es la ley del eterno Eta para Parchinok, la ley del 7. Y esa ley es la ley de organización. Por eso dice el libro, 10 sefirot de la nada, no 9, no 11, son 10. Salen de la nada, de la gran hoguera, del absoluto, del sol absoluto solar. Surge de ese mundo
de creaciones, de esas regiones universales que, como dice el maestro, si a nosotros nos llevaran allá, veríamos solo tinieblas, pero un ser de luz, un ser de conciencia libre, él sí ingresa a esas regiones y para él es luz, es una realidad, es una gran verdad. Para nosotros sería solo tiniebla porque no tenemos la preparación para poder vivir en esas regiones. No aguantaríamos la vibración de la Ein Sod Aur, de las regiones de la Ein Sod, que es donde emana estas fuerzas primarias de la creación, y menos si nos introducen a nosotros y nos meten en el Ain, de donde ya no hay regreso. El que ingresa a esas regiones, dice el maestro, se pierde allá, allá queda. Es como si en esas regiones existiera el padre de nuestro abuelo Keter, allá viviendo en el absoluto. Entonces eso es una cosa supremamente increíble. Parece ser que allá vive a Elohim, el padre de Elohim, en esas regiones. Bien, ahora tenemos aquí algo interesante. Recuerden que el nombre de Dios oculta no solo las partes autónomas y los grandes poderes de Él mismo y nos lo entrega a nosotros, sino que el nombre de Dios oculta también el camino de la iniciación. ¿Ok? Yo, Bau, He. Cuando vamos a analizar la palabra o el nombre sagrado de Dios, nos damos cuenta que el nombre de Dios nos lleva al desarrollo del camino de la iniciación de las 33 vértebras, o el camino de la alianza con Él mismo, con la divinidad, que es pues de hecho aquellas iniciaciones de la masonería, los 33 grados de la masonería. Y ese camino o ese nombre de Dios es para hacer la alianza. Recuerden que la alianza nos la representan con el arco iris. La alianza es la alianza de los hombres con Dios. Pero para poder hacer esa alianza se necesita escalonar cada una de las vértebras que hay en la columna de nosotros, porque cada una de las vértebras se relaciona con determinados grados, determinadas iniciaciones. Por eso dice en la parte sagrado, grados y grados, sistemas y sistemas, pero no lo dice de conocer a unos y a otros. 4 entradas tiene un palacio y el piso de aquel palacio es de plata, oro, lapislázuli y jaspe, pero en mitad de todo sopla un hálito de muerte. Y maravilloso para aquellos educados en la mente, para aquellos educados en el alma, en la conciencia. Este grado 33 oculta el camino de la iniciación, que es el mismo nombre de Dios. En el nombre de Dios está el grado 33. Está el desarrollo, el despertar del fuego sagrado. Y está el ascenso del Kundalini por la columna espinal hasta el cerebro. En la carta 33 encontramos la sumatoria del 6. 3 más 3 son 6. El número 6 es el número del alma. Pero para poder lograr ese trabajo, mis queridos hermanos, tengan en cuenta que se necesita un intercambio. El intercambio es, me das y te doy y me das. Se tiene que hacer intercambio. ¿Estamos dispuestos al intercambio? Si queremos subir los 33 grados, se necesita trabajar con la energía creadora. Ese es un intercambio. De lo contrario, imposible. El intercambio es, me das y te doy y me das. Porque sí o sí, uno siempre que da está esperando algo y el que le da a uno está esperando también algo. Uno debe dar de lo poco que tiene a los demás. Uno tiene que entregar de lo poco que Dios le da a uno a los demás. Entonces, da de lo que tú sabes a los demás. Comparte la sabiduría a los demás. Comparte el pan que tienes en la mesa con el que puedas. Regala un poco de ropa que no tienes que ponerte ya o que no te sirve. Compártela para que otro se la ponga. Esos zapatos que están allá guardados que ni los usa. Compártelos. Comparte un mercado. Comparte
una visita a alguien en un hospital, regale una medicina, regálele un tratamiento médico natural a alguien, dé un buen consejo, dé una ayuda a alguien que lo necesite, porque es la forma de generar los méritos del corazón y los méritos generan fuegos en el corazón, que son valores, que son virtudes. Y esos méritos son los que permiten que el nombre de Dios se establezca en nosotros y podamos desarrollar los 33 grados o el desarrollo de la iniciación en el interior de nuestra propia alma. Pero hay que hacer intercambio, por eso la carta número 30 es el intercambio y si la suma da 3, que es de crear, y las creaciones se hacen cuando se trabaja en el alma. Entonces das y haces alianza. Y si tú haces alianza, entonces conectamos o entraremos a ser parte con el nombre de Dios, o el nombre de Dios se irá sellando en nosotros, poco a poco, ¿no? No sé cuánto tardará esto, creo que toda la vida. Por eso dice aquí, estos tres términos expresan la ley trinitaria del absoluto. ¿Ok? Ahora, aquí hay algo interesante, y esto interesante es que cuando seguimos estudiando, analizando el nombre de Dios, Yo-He-Bau, si ustedes suman, Yo 10, Bau 5, Hei 5 y Bau 6, nos da un total de 21. Y en estas tres letras ya está el nombre de Dios. Lo que pasa es que se repite Hei, pero ya ahí está el nombre de Dios, en estas tres. En el 10, en el 5 y en el 6. Y estas tres se convierten en el arcano 21. Si ustedes miran, la letra hebrea del arcano 21 es Shin, es fuego. Pero aparece lo que muchos tarotistas llaman el loco del tarot. Para muchos tarotistas, el loco del tarot es una carta que no tiene un número, no tiene un valor, está sola, y ellos le dan un gran poder, una gran interpretación a esa carta. En el tarot egipcio que nosotros manejamos, no aparece como los otros tarot que ustedes van a encontrar de diversos autores. El loco del tarot aparece en la carta número 21 para nosotros. Y ese tarot que deben tener ustedes en sus manos, porque deben hacerse a ese tarot, dice, el loco del tarot, en la carta número 21, desmoralización total para el mal. En los otros tarot, ustedes encuentran que al loco lo está mordiendo un perro o un lobo. ¿Sí? En este caso, esta carta evolucionó extraordinariamente porque aparece con la letra 21 Shin, aunque otros autores lo colocan diferente, pero estamos hablando con nuestro lenguaje esotérico. Entonces aparece Shin en la 21 y encontramos que aparece la runa Olin, porque aquí hay una relación con la runa Olin y es la runa del remordimiento, que es la runa del cambio, de la transformación psicológica en nosotros si queremos hacer realmente un trabajo espiritual. Y lo mejor es que aquí encontramos nosotros que el loco está por encima de un cocodrilo. Y en las cartas que ustedes ven diferentes de otros autores, podrán ver ustedes que el loco está siendo mordido por un perro o un lobo. ¿Ok? Aquí no, él está encima de un cocodrilo. Y por eso podemos entender las palabras que dice, huye demonio con cara de cocodrilo tú, cuya morada está en el norte, en el sur, en el oeste, en el este, porque representan cabezas de legión. Y él está por encima de las cabezas, no como aparecen en las cartas que ustedes pueden ver en el internet, que el perro le muerde, que el lobo se le acerca, que lo tiene ahí, porque recuerden que siempre el perro que muerde o el lobo que se acerca representan enemigos ocultos. En este caso, él está por encima de los enemigos ocultos, que es las cabezas de legión, y tiene en su pecho, en su cuerpo envuelto una piel de tigre, que es el tigre de la sabiduría, representando al ser. Tiene la cruz Tao, porque porta los misterios alquímicos, y tiene un cetro, porque es el cetro de mando. Y el cocodrilo está en las aguas, porque él maneja las aguas, navega sobre las aguas. En otras palabras, este personaje es el argonauta interior,
que si no recuerdo es la carta número 25 del tarot, ¿sí? El argonauta, el que navega sobre sus propias aguas. Ahora, si nos vamos entendiendo, muchachos, porque ahorita le doy el uso de palabra porque el tiempo se nos corre muy rápido, y OG es 15, y resulta que el 15 es el tifón Baphomet, el diablo, la pasión. O sea que aquí vienen las pruebas. Él pone las pruebas. Y el que pasa las pruebas en Samek, el 15, el cual anuncia peligros, fracasos, si no se pasa la prueba, anuncia eso. Pero si se pasa la prueba, ¿qué ocurre? En la parte de abajo ustedes pueden ver que la potencia, hay unas potencias zodiacales, un nombre sagrado, una letra hebrea, un número. Entonces aparece el arquetipo de Leo, que es como una especie de esperma, como un pez, ¿sí? Como un fotón de luz. Y aparece Neptuno, que entrega los misterios y la sabiduría. Si trabajas con el fuego, si dominamos la pasión. Y Samek, que es la letra hebrea número 15, la cual se convierte en el 6. Recuerden que la 15 puede convertirse en 6, como la 24 se convierte en 6. Por eso les coloqué esta imagen acá. Ustedes pueden ver el 6, que es el enamorado, el alma humana, Tiferet. Y es el enamorado de lo que hace. Yo les pregunto a ustedes, queridos compañeros que están al otro lado, espero pues me contesten en forma consciente, ¿no? No verbal, sino mentalmente. ¿Nosotros somos felices con lo que hacemos? ¿Sí somos felices, dichosos con lo que hacemos? ¿Sí, si eres feliz con tu trabajo material? ¿Cómo te desenvuelves? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Si eres feliz en los estudios gnósticos? ¿Eres feliz aprendiendo, creciendo, investigando, yendo a tu centro, a tu cofradia? ¿Eres feliz con tus prácticas? ¿Eres feliz con el camino que en esta vida Dios, el ser, te ha colocado? Si eres feliz realmente de caminar por este sendero o estás harto, aburrido, quieres tirar la toalla, estás cansado, no quieres más. Sí, nos lo hemos preguntado, si eres feliz en este camino. Porque piedras hay muchas, tropiezos bastantes, porque hay subidas y bajadas real. Y a veces uno se siente desilusionado, uno quisiera ver más, sentir más, conocer más, experimentar más, vivir más este camino. No sé, pero creo que se puede generar más revolución. O por lo Sí, contrario, puede ser de que uno esté sí, aquí simplemente porque tiene miedo que se va a ir al abismo, porque cree que si se sale de este camino va a fracasar, porque tal vez va a terminar metido en un lugar donde no haya esperanza. Entonces, ¿eres feliz o no eres feliz? Vale la pena preguntarse uno esto, porque a veces uno se siente que no hay felicidad en el camino. A veces uno se siente que no hay dicha, pero pasa, todo pasa y vuelve y conecta en cables, vuelve y se conecta la energía, vuelve otra vez y llega la luz, el color, la vibración, el calor, y sentimos que hay que seguir. Pero ahí les dejo la inquietud, ahí les dejo la pregunta. Si eres feliz, si eres dichoso en este camino, ¿vale la pena seguir? Porque si no vale la pena seguir, te puedes ir para donde nuestros hermanos cristianos. Allá es un poco más fácil, un poco más sin tanto problema, ¿no? Simplemente tú crees y ya, todo está hecho. Pero en este camino nos toca hacer unos esfuerzos más terribles. Y ahí es donde uno lo ponen a prueba. ¿Camina o camina? ¿Ok? Entonces, Bau, la indecisión. Y vuelve y termina aquí 24.
la tejedora. 24 partes autónomas del ser. El telar de Dios. El teje y desteje. El tosoma puchicón, el tosoma eliacón, los cuerpos de oro que se van a tejer y se van a crear. Y es ella quien lo crea con la misma energía que se debe manejar, venciendo el diablo en la carta 15 y haciendo alianzas y más aún, intercambios. ¿Ok? Por eso el maestro habla de negociaciones y perdón. Renuncia, negociaciones y perdón. Y que se puede negociar con los señores de la ley para ser ayudados en el camino. Bien, por aquí voy concluyendo la parte de, de estas letras, porque recuerden que yo se relaciona con Aleph. Aleph es viento, aire, y tú lo inhalas profundo, lo respiras, el espíritu, la vida. Esa vida llega a la sangre, que es el espíritu, y está ese aire cambiando, renovándose, porque está a la altura del tórax, en los pulmones, en la respiración. Y oje. Por eso cuando pronunciamos la palabra, la H, la hacemos en forma de suspiro, ¿no? La H. Y decimos, hey, hey. Yo, el 10, yo, Dios, el nosotros. Por eso la letra hebrea no tiene nada que la conecte, nada que la una. Ella está libre, está en el aire, está suelta. Yo. Y está muy relacionada con la primera letra hebrea, Aleph, viento, aire, respiración, pero ese aire se condensa con Hay en el pecho, pulmones, tórax, corazón, porque el espíritu viaja por toda la sangre. Y Bau está en el sexo. Bau está en nuestros órganos reproductores, sexuales. Ahí está el misterio porque no hay que, quien aprende a respirar y quien aprende a mantralizar y pronunciar el nombre de Dios, hace subir esa energía solar desde el sexo hasta el cerebro para despertar todas esas facultades y posibilidades que están adormecidas esperando que las pongamos en actividad. Por eso es que aquí también colocamos un pequeño parte donde lo encontramos en el libro sagrado de Pista y Sofía que dice Yeu, el nombre profundamente sagrado relacionado con la luz y la clarividencia. Y por eso Jesús les sopló en los ojos y les dijo, mirad hacia el otro lado. Entonces vieron agua, vino y sangre. Y les sopló en los ojos y les dijo, ya sois clarividentes. Y es Yeu. Yeu es como hablar del mismo Keter. Yeu es hablar como en un nivel serafín, más que conectado, unido al anciano de los días. Es el mismo anciano de los días. Muy diferente cuando nombramos Metatrón, el ángel del Señor, el ángel de los dos rostros. También le dicen de las fauces. El gran maestro de la Merkabah, el gran ángel Metatrón. Pero en este caso es Yeu, que es Dios. Pero para que esto pueda surgir, dar forma, hay que trabajar con el arcano 6, Bau, hay que trabajar con el arcano 5, ante la ley, Geurat, hay que trabajar con el arcano 10, que se convierte en ese cero abstracto, y el 1, hombre y mujer. Hay que respirar con Aleph, el aire, el prana, la energía. Entonces, quien aprieta el coxis y respira profundamente y retiene, pues sube la energía por toda la columna hasta el cerebro.
y luego la puede hacer descender al corazón. Ese es el misterio que oculta el nombre de Dios. Ese es el nombre que estaba oculto para los profanos y profanadores, pero no para los buscadores del misterio de la sabiduría. ¿Ok? Bien. Ahora, con esta imagen que ustedes observan aquí, vamos a ir concluyendo el ejemplo que les estaba dando hace un momento. Yog relacionado con Aleph. Perdón, sí, con Aleph en el cerebro, en la respiración. Porque Aleph, si ustedes miran la primera letra hebrea, aparece a la altura del pecho, igual que Hei. Pero Yog está relacionado con Chin, que es la carta del tarot 21, la transmutación. Y en la parte de abajo tenemos Abau y tenemos Amén, agua y la letra 6, que es el alma, en Cábala, ¿no? Y en el tarot. Y al final, hacia las piernas, tenemos la segunda Hei, o el 5. Entonces, estas letras hebreas están conectadas una con otra y están en nuestro propio árbol sefirótico, individual y particular. Sí, hacemos uso de ella, porque recuerden, cuando ya hablemos de las letras por separado, que es otro, va a ser una clase, creo que exclusivamente sobre eso, recuerden que las letras hebreas son entes vivientes, jeroglíficos, símbolos, ideas, arquetipos, son una vasija que contiene conocimiento, que contiene luz. Tiene mucho, mucho para darnos, aún sin nosotros hablar hebreo, sin mezclar estas letras como hacen los judíos, como lo hacen en ese lenguaje, esos hermanos judíos, aún nosotros sin modificar como ellos saben modificar las letras para poder escribir en su lenguaje, pues nosotros podemos entenderlas, podemos sacarle la información, aprovechar esa información y hacerla parte con nosotros, tanto en Cábala como en Tarot y en Alquimia. Bien, voy a leerles un pequeño parte acá que es importante en el estudio de la ciencia de la Cábala y de la sabiduría, más que todo en la Cábala. Aquí entrelazamos el tarot, pero vamos a analizarlo en relación a la Cábala, ya que ustedes se pueden estar preguntando por qué de pronto no hemos pronunciado estos nombres o no se ha hablado de ellos, ya que son parte en el estudio de la Cábala teórica para pasar a la Cábala práctica. Y me quiero referir a la Misná, la Gemará, la Amedras, que son parte pues, en el desarrollo del estudio, como es la Masora, y tenemos el Talmud, que es hablar del Pentateuco. Recuerden ustedes que el Pentateuco forma los primeros 5 libros de la Sagrada Torá o de la Sagrada Biblia, y es pues de hecho el Génesis, tenemos Éxodo, Levíticos, tenemos Deuteronomios y tenemos Números. Y estos serían los primeros 5 libros, de los cuales forma la famosa Torá, el famoso libro de la ley, que estudian los rabinos, que estudian, pues de hecho, los judíos y que pues nosotros también tenemos parte con ello porque es el Antiguo Testamento y ahí desarrolla todo lo que es la ciencia de la Kabbalah. Por eso hablar de la Torá es hablar del tarot. Si ustedes modifican la palabra, encontrarán la palabra tarot en la Torá. Bien. Vamos a leerlo y espero sus preguntas y aportes porque ya quedará el tiempo exclusivamente para el aporte de cada uno de ustedes. Iniciamos. Masora. Contiene notas críticas y comentarios explicando la gramática y pronunciación. La palabra masona viene del hebreo masoret o vínculo. Constituye esta el cuerpo de la tradición. Trata sobre todo lo relacionado con la parte material de la Torá.
doctrina crítica de los rabinos acerca del texto hebreo de la Biblia para conservar su genuina lectura e inteligencia. La Masora contiene dos puntos principales. Primero, enseña sobre la forma de leer los pasajes dudosos con ayuda de los puntos y de las vocales, como también a ensamblar y pronunciar las frases y palabras usado de los acentos. 2. Considera las consonantes como la parte externa y material de la Biblia y proporciona un registro de los jeroglíficos expresados mediante el estilo peculiar de la Torá, en el cual versa sobre la división de los libros, capítulos y versículos, la forma de las lecturas, etc., pero sin llegar a explicar el significado de tales jeroglíficos. La Mishnah y la Gemara reunidas se conocen bajo el nombre de Talmud, que viene a ser la continuación y conclusión de la reforma primordial de Esdras. Junto a la Torá, el Pentateuco, que es la ley escrita del pueblo judío, se desarrolló una tradición oral, interpretación de la Torá. Esta tradición fue escrita y canonizada a comienzos del siglo III después de Cristo por el rabino Yehuda Hanashi, el líder de la asamblea judía, pues en aquel momento se temía que la tradición se perdiera. La Mishnah se considera una fuente de autoridad legal religiosa, solo precedida por la Torá. La Gemara es la parte del Talmud que contiene comentarios rabínicos y análisis de la Mishnah. Gemara viene del arameo jamar, que significa estudiar o aprendiendo la tradición. Los rabinos de la Gemara son conocidos como Amoraim, en singular Amorá, mientras que los rabinos de la Mishnah son conocidos como Tanaim, del singular Taná. Midrash, en hebreo, explicación plural, Midrashim. Es un término hebreo que designa un método judío de exegesis de un texto bíblico, dirigido al estudio e investigación que facilite la comprensión de la Torá. El Midrash toma elementos actuales para ejemplificar de un modo comprensible los textos antiguos. Su etimología proviene del verbo hebreo daras, que significa buscar, investigar, interpretación o estudiar. El Tanaj, del acrónimo hebreo Tanaj, también conocido como Mikra, es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. Es la Biblia hebrea. Se divide en 3 grandes partes: la Torá, ley, el Nebim, profetas, y los Ketubim, escritos. ¿Qué significa Mishahi? Misaí. Mash, O Mashiach. Masía. Mashiach. Es la palabra hebrea para Mesías. La palabra Mesías significa Salvador o Libertador esperado. En hebreo, Mashiach en realidad significa ungido. En el hebreo bíblico, el título Mashiach se confería a alguien que hubiera alcanzado una posición de nobleza y excelencia. Por ejemplo, al sumo sacerdote se lo llama el Kohen HaMashiach. Cábala. Masé Markabá Zohar, obra del carro. Sefer Yesirá, obra de la creación. Bien, en esta parte, recuerde que luego tenemos que ingresar en el estudio de la Cábala. Está en la parte, o prácticamente las dos áreas de estudio en Cábala es el Merkabá, que es el carro celeste, el Bereshit, que es el Sefer Yesirá, la obra de la creación que hemos venido desarrollando y estamos leyendo una parte en su comienzo. Así que la Cábala, su base o su desarrollo depende de estos dos títulos, la Merkabá y el Bereshit o el Sefer Yesirá. Y culminamos, vamos a ir culminando por aquí esta lectura porque es importante que ustedes la tengan en cuenta. Esto es parte con el estudio de la Cábala. Nosotros no le vamos a dar desarrollo a meternos en esa parte, sin embargo, hacemos la lectura para que ustedes tengan una aclaración y más adelante cuando se tropiecen con esta información
van a recordar que aquí hicimos una pequeña lectura porque es necesario que este tipo de títulos se incorporen en el estudio de la Cábala a nivel teórico. Dice, Temura. Los antiguos cabalistas le daban el término temura para reorganizar palabras y frases sagradas, el estudio del alfabeto hebreo como clave e interpretación de los textos sagrados a través de diversas técnicas conocidas. Realiza juegos de palabras formando nuevas palabras a través de los fonemas o las sílabas que tiene otra palabra. Se cambia el lugar de dichos fonemas para crear nuevas. Deben mantener una relación simbólica con las palabras originales. Ejemplo, AOMR, que forma amor, Roma, ramo y la y la vaca, vaca. que es Cábala. Ahí tenemos el mismo ejemplo. ¿Sigue? Gematría o gematría. Es un método de interpretación de nombres, palabras y frases hebreas basadas en la asignación de valor numérico a carácter del alfabeto hebreo. En este caso, cada letra hebrea tiene un número, que es lo que hemos analizado. Las cartas del tarot que estudiamos ahora están relacionadas con una letra hebrea. Y por eso el nombre de Dios, Yo, da 10, Yo-G es 15, Yo-G-Bau 21, y todo el nombre de Dios conformaría el 26. Y en el interior de ese 26, multiplicado por 3, entonces tendríamos 72. Si ustedes miran, Aleph es el 1 y es el mago. Entonces la letra hebrea tiene un número, o el número se une a la letra hebrea de acuerdo a la letra que vayamos a analizar. En otras palabras, en las letras hebreas hay una potencia numérica del 1 al 9 y luego del 10 al 90 y luego del 100 al 400 y 400 al 1000 y luego el 1000 vuelve otra vez y se resume en el 1, vuelve y se suma al 1. Bien, vamos a ir concluyendo por acá. Notaricón. Utiliza las letras como ideogramas porque considera que tienen un valor simbólico relacionado con los fonemas, los sonidos y la pronunciación. Se analizan los significados que puede tener una palabra, así como sus diferentes anagramas o abreviaturas. Ejemplo, ONU, OMS, NASA, OEA. O sea que hace abreviaturas, ¿no? Se resume el nombre, que puede ser muy largo, en, en 3 consonantes, bueno, en una abreviatura. Y ahí ya nos da el entendimiento cuando se lee la ONU, OMS, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, y está reunido en solo tres letras. Ok. Versos bíblicos o religiosos. AGLA, un acrónimo de Atah, Gibor, Leolam, Adonai. Traducido, tú, oh Señor, eres poderoso para siempre. Ok. Y se descubrió que los malachín fueron creados a partir del viento y el aire fino y el iluminante. Y el nombre de su origen derivó del verso. Salmos 104, 4. 4. Los hijos de Dios Bien. vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposa a las que quisieron. Y este nombre valiente que se dibuja en el Geburá es Sefer Gematriot. Es otro ejemplo donde muchos notaricons para su uso en talismanes se dan a partir de versículos bíblicos. Excelente porque en los talismanes se hacen abreviaturas de nombres o se pone el nombre completo para armar talismanes. Y concluimos acá porque esta conclusión es como decir la puerta para la cuarta clase, para la cuarta reunión del curso. La teoría de la cábala práctica va unida a la teoría general de la magia, a la unidad de la idea y el símbolo en la naturaleza, en el nombre y en el universo. Actuar sobre los símbolos es actuar a la vez sobre las ideas y sobre los seres espirituales, ángeles. De allí todos los procedimientos que se usan para la evocación mágica.
El estudio de la cábala práctica requiere ante todo un conocimiento profundo de las letras del alfabeto hebreo y de las combinaciones y variantes que experimentan en el curso de 3 operaciones que son conocidas por la mayoría de los cabalistas: temuría, gematría, notaría. Es muy importante conocer este punto, ya que constituye la parte más difundida y exotérica de la cábala práctica. La explicación mística del tarot constituye la base de la enseñanza oral en la magia práctica, que conduce al iniciado cabalista hasta el umbral de la profecía. Eso nos lo dice el cabalista conocido como Cauce, más llamado Papus. Él da este pequeño aparte. Y con este aparte vamos a iniciar la próxima clase, la número 4, anhelando que tengamos la asistencia por parte de cada uno de ustedes para poder seguir en el desarrollo. ¿Qué pregunta, inquietud hay? Tienen ustedes en este momento unos minutos. Nos gustaría saber su sentir, su opinión sobre todo lo desarrollado hasta este momento de la clase en el día de hoy. Ahorita les voy a presentar los libros porque me han pedido recomendación de los libros de estudio. Ahora se los voy a presentar cuáles aconsejamos. Entonces, por el momento, ¿qué pregunta, qué aporte, qué duda, qué interrogante, qué quieren compartir ustedes en relación a la clase de hoy? Tienen la palabra, pueden expresar. Por favor, no todos al mismo tiempo. Que pues cuando entras a la gnosis sí está bien difícil, y aunque ya vayas muchos años, pero siento que ya es muy difícil salirte, ya no se puede. O sea, y hay gente que se ha salido y de todos modos no se acomodan en otros lados. O sea, la gnosis es la gnosis, como que ya no tienes regreso, ya no puedes volver a ser como antes, ni peor, menos, pero sí es bien dura. Pero sí sé que como que ya no hay retorno, o sea, ya no te puedes salir de la gnosis. Aunque ya no vayas a los templos de curación ni a nada, ya la vida es diferente, ya no puedes acoplarte ni a los cristianos ni a nada de eso. Yo no podría, siento que no se puede. Si hay momentos pues que quieres tirar la toalla, pero así que digas renunciar, yo digo que ya no se puede. Así es, así es. Lo que pasa es que el que se retira y vuelve, como dice por ahí el texto sagrado, el que se vuelve otra vez al kinder es porque no entendió nada y tiene que volver a hacer el curso. Lo único complejo de la persona que se regresa es que se vuelve en un detractor terrible, en una persona que se dedica a hablar mal de lo que le enseñaron, de lo que aprendió. Es el único detalle. Y los que no hacen eso son personas que retiran y siguen haciendo su vida, como tú dices, pero saben que no hay otro camino de estudio porque no les va a llenar. Bien, ¿qué otro aporte sobre el tema? ¿Qué hay, por favor? ¿Tienen la palabra? Aprovechemos. Por aquí tenemos a varios compañeros, muchos que se conectaron el día de hoy, pero están en silencio sepulcral. Están un poco tímidos, no sé qué pasa. Pueden tomar la palabra. Buenas noches, Buenas noches, Mari. profesor. Sí, profesor, pues, ¿qué cree que no sabía qué tan poderosa era la palabra tetragramatón? Hasta ahorita que usted lo está explicando, pero cuando ya la había escuchado, ya me han enseñado que la menciones. Cuando me he sentido como en peligro, de momento me sale esa palabra y la pronuncio sin saber que era muy poderosa, como ahorita se nos está diciendo. Sí, claro. Muchas gracias. Así es, gracias a ti. El tetragrammatón es tanto que el maestro, ustedes van a encontrar por ahí en el libro de Tratado de Teurgia, cuando tenían el encuentro con esas entidades de la magia goética allá en ese árbol
de la Cábala inverso, ¿recuerdan de la primera clase que hablamos? Y ellos expresaban tetragramatón para poderlos conjurar, porque están hablando de personajes terribles que están al otro lado del árbol. Entonces, el nombre de Dios es tan poderosísimo, supremamente poderoso, que es como ustedes utilizar un conjuro de protección, una oración determinada. Esa palabra tiene demasiado poder y a nosotros simplemente nos han enseñado es que tetragramatón, pero ¿qué? No, que es el nombre de Dios y está escrito en la Biblia y así le llamaban los judíos para no pronunciar el nombre de Jehová, etcétera, etcétera. Pero desconocemos, Sí, dime, bueno, sí, es que cuando a mí me enseñaron que cuando me persino y me cierro, al momento de hacer el círculo, decimos por el Santísimo Tetragramatón, ¿qué es? Es pero un como le cierre digo, de no, protección. ajá, no imaginaba qué tan, bueno, su significado, hasta ahorita que nos está usted diciendo. Ok, Le agradezco mucho. listo, Mari. ¿Quién más quiere decir algo? Tiene la palabra. Paso a paso. ¿Quién? Buenas noches, José, le escuchamos. profesor Enzo, ¿cómo está? Bien, bien, amigo. Este, de verdad, bueno, agradecido, es mucha información, he tomado nota. Este, ya dijo que va a dar nota de los libros que nos recomienda, porque sí me gustaría estructurar un poco mejor el estudio. He visto aquí todo el misterio que existe en que encierra el nombre del tetragramatón, el Yod G, cómo nos da la enseñanza ahí encerrada en clave, pero es mucha información y bueno, me gustaría estructurarla para hacer un estudio más detallado, ¿no? Ok. O mejor dicho, más organizado. De mi parte, yo sé que en una clase es muy, en unas clases, o sea, esto es necesario estudiarlo fuera de las reuniones virtuales, tenemos que seguir estudiando. Y Así me es. llamó mucho la atención cómo la relación de este elemento aire, la sangre, el espíritu, porque veo que dentro de la gnosis, dentro del camino iniciático, en la parte física, la importancia que tiene la respiración para poder Total. profundizar en el estudio, para Total. poder conectarse con esos mundos superiores, para poder tener esa... Siento que la respiración es la puerta para que nosotros podamos ir profundizando y no conocí exactamente la relación con la sangre, el espíritu y todo lo que se recorre a través del elemento aire. Entonces, bueno, ese es mi comentario y agradecimiento por su tiempo y por el estudio. Claro. Es que, José, así es. Yo en la clase número 2, si tuviste en la clase 2, les decía, en la clave nosotros está la respiración. Si no aprendemos a respirar, los solteros manejan las dos cuerdas, negativo y positivo por cada fosa nasal, y los casados manejan las dos fuerzas de un solo paquete, las dos corrientes. Y si no aprendemos a manejar la respiración llenando el tórax, pulmones, bronquios, alveolos, inflándonos, reteniendo y luego pronunciando el nombre de Dios, es difícil, porque quien no maneje respiración no va a tener muy buena consistencia en los esfínteres y pues va a tener algunos problemas que se le podrán presentar en la práctica si lo llega a hacer como casado después. Entonces tengan en cuenta eso. El manejo del aire es la luz en nosotros para ayudar a impulsar el espíritu hacia el cerebro. ¿Quién tiene otro aporte? Pregunta. Imposible que todos ustedes que tienen un recorrido de conocimiento no den un aporte. Buenas noches. Buenas noches, Fénix, ¿cómo me le va? Bien. Bueno, yo en este camino me siento como quedada un poquito, ¿no?
pero sé que hay que estudiarlo, hay que tener una disciplina y hay que seguir adelante, ¿sí? Hay cositas que de pronto en el momento no las entienda, pero tendré que tener la disciplina para poderlas estudiar y Sí, poderlas entender. camino se hace al andar y Ujú. tienes que ir incorporándote en estos estudios para ir entendiendo, como tú dices, Sí, poquito a poco. poquito a poco, sí. Muchas gracias. Bien, gracias a ti. ¿Quién más quiere dar un aporte? Nos quedan unos minuticos. Buenas noches, hermano Edinson, y a todos los hermanos. Josué, Eh, bienvenido. eh, ¿Cómo han estado? Bien, hermano, bienvenido. Qué bueno que vas a dar un aporte en este tema. Más que aporte, es una pregunta, a ver si usted nos hace el favor de ampliarnos o recordarnos la cuestión del cómo se hace la respiración, esta de las cosas de cada parte. ¿Cómo es? Josué, acérquese un poquito al micrófono, no lo mueva o el celular, que quietico, y háblenos más cerca, más fuerte, que no se le escuchó. Sí, es preguntarle o pedirle el favor de que nos amplíe un poquito lo de cómo es la respiración de cuando se tapa uno las fosas, cómo es para la parte de los casados. El casado maneja las dos fosas, ¿ok? Respira profundo, aprieta el coxis, retiene el aire y luego exhala pronunciando el nombre de Dios. Pero el soltero maneja dos cuerdas, maneja dos alambres diferentes, un negativo y un positivo, porque se relaciona la fosa nasal derecha con el ovario izquierdo y el ovario derecho con la fosa nasal izquierda o el testículo, igual. Entonces, iniciamos. Retienes y cuando estamos reteniendo el aire, yo les decía el tema anterior, hay que tratar de sostenerlo mínimo 35 segundos y se puede prolongar hasta un minuto si sostienes y aguantas, pero mínimo 30-35 segundos, retienes y después exhalas. Inhalas, no se inhala como que, ay, yo inhalé y entonces vuelvo y respiro normal y después sí respiro. No. El ejercicio es, exhalas bien, botas todo el aire. Y luego, cuando no hay aire, cuando no hay vida, pues ¿qué necesitas? Vida. Entonces inhalas y cierras. Y este manejo se hace iniciando 12 veces, 24, 32, 40, 50, 60. Tú vas prolongando las series, pero tienes que manejar la respiración. Cuando uno aprende a respirar así en pranayama, y sostienes y estás pidiéndole a la Madre Divina que despierte, que ascienda por la columna hasta el cerebro, estás manejando tu energía. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que esa energía se siente porque el coxis se contrae. Es como si tú contrayeras inconscientemente el ano y esa parte se pone como caliente. Entonces, ahí estás manejando la energía. El chakra Muladhara se está activando. Está trabajando el fuego allá, la energía. Y esa energía sube como energía solar y lunar por Ida y Pingalá. O sea, Mercurio, esa energía sube transmutada, asciende. Y esa energía no solo es porque tú dices, ah, es que yo transmuto, sino porque llevas oxígeno y circulación al cerebro. Entonces regeneramos, reparamos el cerebro, las neuronas y todos los sectores y circuitos y conectores de energía y electricidad en el cerebro, le ayudamos a nuestro cerebro para sanar patologías en nuestra cabeza y para darnos un poquito más de brillo, de lucidez y para activar la conciencia y que nuestra conciencia pueda despertarse algún día y nuestra glándula pineal se encienda. Ese es el fin de esto. Y si no, entonces, ¿para qué uno se pone a manejar energía si la energía la va a manejar es por jugar ahí? No, esa energía tiene un fin y ese fin es de desarrollar toda esa ultraanatomía que hay en el interior de nosotros. Así que el trabajo es soltero,
pranayama, hay que hacerlo. Casados, manejan las dos fosas. Por eso en el Sefer Yetzirah habla de las fosas, habla del cerebro y su relación con esas constituciones o ultraanatomías de la creación en nosotros. De eso lo hablaremos más adelante. ¿Qué otra preguntita hay? Maestro, Dígame. usted hablaba del 10 que es crear en las cartas, sí, el nombre de Dios, crear. Decía que el 6 es el número del alma, Sí, pero el 30 era intercambio, pero cuando el 30 pasa a 3, ¿qué es? la creación, la ley del 3, la ley de crear. Ah, ya. ¿Y el 5? El 5 es la ley. Hei es la ley Geburá. O sea, todo se hace por una ley, pero ese 5 aparece allá en el árbol de la vida que es Geburá, que es el alma divina. Ah, bueno, señor, tenía esa duda. Muchas gracias. Bien. ¿Quién quiere dar otro aporte para ya culminar y mostrarles los libros? Profesor, le saluda Heidi. Una consulta. Usted al comienzo de la exposición dijo que hay que integrar a nuestra Minerva. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos integrar a nuestra Minerva? La Minerva, lo que tengo entendido es que se activa en nosotros, en nuestra vida espiritual, cuando uno anhela realmente la sabiduría. Pero no la sabiduría intelectual, no la sabiduría de periódico, no la sabiduría de horóscopos de feria, no la sabiduría intelectualoide que hoy encontramos por todas partes, no cuando queremos abarrotar nuestra cabeza, llenarla de tantos libros, pero sin verdaderamente desarrollar eso que se llama sabiduría del ser. Entonces, cuando ella se activa o se empieza a desarrollar en nosotros realmente el amor a la sabiduría, como dice el maestro, que quien desarrolla o busca el amor a la sabiduría, entonces él dice por ahí, hay que volver de nuevo a los libros clásicos, pero con ojo avisor, sabiendo extraer de entre la palabra que mata o entre la letra que mata el espíritu que da vida. La sabiduría es la sabiduría que, eso va como de la mano, ¿no? A medida que la persona va despertando, va haciéndose sabio. A medida que va haciéndose sabio, las partes autónomas del ser se van activando y le van confiriendo a la persona todo ese bagaje y todo ese saber. Y el ser lo envuelve, lo acobija con todo su saber y le transmite todo ese saber al iniciado y pues cada vez se conecta más, porque recuerden que eso son sino conexiones, es lo que podemos entender. Si el cerebro humano se mueve en nosotros, que representa aquí la cabeza, representa el cielo, y el cielo de nosotros en el cerebro es la parte consciente y todo las funciones neurológicas y todas las funciones cerebrales componen el cielo, y por eso el cerebro es eléctrico, porque él trabaja es con luz eléctrica, con luz, con energía. Entonces, cuando el iniciado sube y sube la energía del cerebro, ese cerebro ya está preparándose o se ha ido preparando gracias a que él puede recibir energía eléctrica, magnética, vibracional y transforma esa energía eléctrica en luz. Y esa luz es la que ilumina al iniciado. Entonces, podemos entender que Dios, de acuerdo a los niveles de luz que nosotros vayamos conquistando, entonces va generando más conexiones, más circuitos, más enchufles vamos conectando nosotros con la divinidad y entonces vamos teniendo una mayor capacidad de aguante, de conexión con la fuente para lograr eso que se llama iluminación. Porque resulta que no se le puede dar la luz a un iniciado o un iniciado o una persona, perdón, no puede recibir la luz simplemente porque hoy entró al camino y ya de una vez, venga, le ponemos la bombilla de una vez en el cerebro, venga, lo iluminamos de una vez en conciencia. No, nos toca ir preparándonos para ir recibiendo todo ese voltaje. No podemos recibir aquí 120 vatios de luz, cambiarlo, simplemente conécteme en 1000. Pues aquí se me quemaría la casa, esto destrozaría todos los circuitos y todas las conexiones y los cables de esta vivienda. No soportaría. ¿Por qué? Porque no está preparada la casa para toda esa cantidad de energía. Igual pasa con nosotros. Podemos entender es eso. A medida que se va
preparando a uno, entonces le va llegando más luz. Y es porque uno puede recibir esa luz, puede asimilar esa luz, puede tener mejor conexión. Y entre más se prepare uno, más conectado estará la fuente, entonces más luz podrá recibir. Y entre más luz reciba, o sea, entre más despierte uno, entonces fluye mejor la sabiduría, fluye mejor la comprensión, fluye mejor la voluntad, fluye mejor la lucidez, el brillo, la sapiencia, la intuición, la inspiración, la imaginación, el amor, la fuerza, el poder, la tenacidad. Va fluyendo muchos valores, muchas virtudes de las cuales nosotros carecemos, pero que podemos llegar a conquistarlas si nos lo proponemos, conectándonos a la fuente. ¿Ok? Bueno, el primer libro, Sefer Yesirat, ¿ok? Que es el con el que estamos iniciando los estudios. Del maestro recomendamos este curso esotérico de Cábala. Recomendamos este del maestro Eliphas Levi. Recomendamos este Cábala Mística de Dion Fortune. Es extraordinario este libro. Recomendamos este. Recomendamos este. Y aparte de estos, pues como también hay que introducir el estudio en el zodiaco, recomendamos estos, que son del maestro Samael. Y recomendamos este en el estudio por la relación entre cábala y alquimia. Y este libro que es del maestro Ladmi, sería muy interesante que lo llegaran a tener. Todos estos libros nosotros los elaboramos, pero ahorita estoy sin libros. No sé cuándo los tenga de nuevo a la mano. Los compañeros que hicieron un curso con nosotros de 8 días en estudios, días completos de estudiando Cábala, varios de ellos nos pidieron estos libros, nosotros los enviamos, incluso a otros países se fueron los libros. Pero en este momento, si ustedes me preguntan, no, y no sé cuándo los vamos a producir, no, está un poco corto de tiempo, porque pues nos gusta que se haga fiel la información que está dentro del libro, o sea, que no se corte y no que sea tal cual y bien organizado, etcétera, etcétera, bien ya, organizadito, bien bonito. La información que ante todo la que nos interesa que sea pura, pero pues no. El único libro que nos queda que miramos es este, que se lo vamos a entregar a una compañera que está conectada ahorita. Mañana se le entrega ya el libro del Sefer Yesira, pero el resto, si ustedes pueden conseguirlos en alguna librería, pedirlos, no sé, por internet, buscarlos, ¿Nos puede repetir para ver cuál me faltó anotar? a ver si los encuentran. Entonces, Cábala de Predicción de Iglesias Janeiro, la Cábala Mística de Dion Fortune, el Zohar del maestro Eliphas Levi, que al Zohar se une Dogma y Ritual de Alta Magia, ¿no? Del maestro Eliphas Levi. Curso esotérico de Cábala, el Sefer Yesirat, en Acuario un Nuevo Éxodo, la Piedra Filosofal o el Secreto de los Alquimistas. Curso zodiacal, Astrología Hermética y Tarot y Cábala del maestro Samael. Estos son los libros que recomendamos para que ustedes los vayan. Y el que tenga tiempito y le sobre, puede estudiar el Zohar. Esos son unos libros así gigantescos. Algún día los tendremos impresos y se los mostraremos a ustedes. Son unos volúmenes grandes. Pero como ahí está la fuente, y de ahí ha surgido de ese libro y del Sefer Yesirat,
y de la Torá han surgido todos los desarrollos de la Kabbalah. Entonces algún día se los mostraré impreso, organizado. Mientras tanto, vayan buscando para que se hagan a ese material en el estudio, poco a poco. Bien, concluimos hasta aquí la clase del día Maestro, de hoy. qué Dígame. pena con usted, maestro. ¿Será que usted puede hacer el favor de hacer la listica y ponérnosla bien cómo se escribe y los nombres de los autores? Porque yo quedo Ok. mal copiándolo, o sea, no Ahí lo sé copiar. Gracias. creo que nuestra compañera... ¿qué? Perla, creo que lo anotó bien. Entonces, Perla, ¿usted nos puede escribir ahí en el grupo, porfa? O el que lo haya colocado bien, en el grupo nos lo escribe para que los demás compañeros sepan los nombres de los libros. La mayor Ah, parte de estos libros los pueden descargar de internet. La cuestión es que miren muy bien porque muchos están aumentados o cortados, borrosos, otros están muy bien escritos. Entonces, sépanse en orientar muy bien cuando encuentren los libros para descargarlos. ¿Ok? Y traten, profesor, y traten de leer los libros en una computadora para que no se vayan a cansar mucho los ojos por la luz o por el celular tan pequeño. Dígame, Eso es una preguntita. De los 11 pergaminos del Kabbalah, ¿usted de pronto no tiene ese librito? los 11 pergaminos no, pero lo puedes buscar y ahí te vas empapando. ¿Quién más? eso que dijo de la electricidad, o sea, puede escucharse así como, no sé, pero un amigo que ya se murió, doctor, era más grande, y él me platicó que cuando estaba niño, él sentía electricidad así alrededor de sus, dice, como electricidad. Dice, entonces cuando yo sentía eso, me salía de mi cuerpo, pero yo no estaba dormido, dice, nada más estaba hasta sentado y atravesaba paredes y veía a mi mamá haciendo la comida, veía todo, me platicó todo lo que le pasaba. Dice, y me veía a mí mismo y un día vi muchas cosas que le pasaron. Dice, pero que eso solo le pasaba cuando él empezaba a sentir electricidad aquí arriba en la coronilla, así mucha. Ya cuando creció dice que se lo fue quitando, pero que aún de repente sentía, dice, todavía siento esos así como choques eléctricos y la logro ver. Entonces, ahorita que usted comenta eso, digo, sí, es verdad. Sí le Claro, creía yo, claro. pues. Eso que dices ahí es la glándula pineal, la fuerza, el poder de la glándula pineal. Lo que pasa es que a medida que uno va creciendo y empieza a perder la energía, y pierde la energía, y pierde la energía, entonces pierde todo el poder eléctrico, magnético, la luz, la energía, el potencial de la glándula pineal se opaca, se enfría, se apaga. Por eso es que uno muere apagado, enfermo, agotado y decrépito, etcétera, etcétera, porque no hay que malgastar toda la energía durante toda su vida. Y esos desgastes de energía son nunca se recupera. Después ya uno le coge la edad y no se preocupa en cuidar el resto de vida que le queda a su energía. Entonces muere agotado y muere apagado. Y de ahí, de todos esos apagones que hay en el cerebro, vienen pues el Alzheimer, la demencia y amnesias y todo un montón de situaciones de la mente y enfermedades psíquicas y enfermedades mentales, etcétera. Y termina uno muy apagado, muy enfermito de la cabeza al final de la vida. ¿Por qué? Porque no hay energía, porque no hay luz, porque ya no hay electricidad, ya no corre bien en el cerebro. Y por eso necesitamos ayudarnos, porque todas esas nostalgia y todas esas depresiones y todas esas cuestiones, si uno no las vence ahora, eso se le vuelve un problema terrible ya a uno viejo, con unas depresiones crónicas y todo eso, pilas. Y si ya tenemos una edad y estamos sufriendo ciertas situaciones, prana, energía, eso empieza a quitarle a uno todas esas tinieblas de encima y a mejorarle a uno el pensamiento y las ideas. Entonces la energía es la clave en esto. Bien, creo que queda claro o alguien quiere expresar si le quedó alguna duda. Ya la cuarta clase, pasamos ya a otro nivel y pues espero nos puedan seguir acompañando. Por aquí dice Rosa, muchas gracias, profe, por esta maravillosa sabiduría.
Hace algunos años yo tenía tanta energía que si alguien me tocaba, sentís un corrientazo y no podía acercarme a ningún mental porque despedía chispas y sentí el corrientazo. Bueno, Dios quiera que haya sido corriente magnética de su cuerpo, más no corriente estática, ¿no? Que es la corriente que uno toca una puerta y salen chispones de energía y uno se siente corriente al tocar algo, al tocar una persona, y esa energía estática que tiene uno pues reservada en el cuerpo que necesita descargarla. ¿Por qué? Porque pues no es beneficiosa esa energía en el cuerpo, no nos favorece. Bien, creo que quedó claro, ¿sí? No queda ninguna duda, no queda ningún interrogante por parte de ustedes. ¿Les gustó el tema del día de hoy? ¿Vale la pena continuar con el curso? ¿Nos van a seguir acompañando? ¿O simplemente se quedan hasta esta clase? ¿Qué dicen? Seguimos, profe, seguimos. Bien, por aquí nos dice Josué que sigue. ¿Quién más? Sí, seguimos. Seguimos. Claro, continuamos. Ok, En 8 días, Claro que en 8 días continuamos. nos vemos, queriendo Dios. en 8 días, como dice Lubilla, si ustedes dicen que están dispuestos y continuamos, pues nosotros seguimos, pero si ustedes bajan la moral, pues no hay con qué trabajar, pues nos toca quedarnos quietos y esto depende de ustedes. Entonces, si están dispuestos, pues qué bueno que lo confirmen. Claro que sí. Bien, todos entonces para en 8 días, ¿verdad? Sí, señor. Claro El que tema, sí. Sí, profesor, de ley. Ok. Bueno, muchachos, agradecemos. Por aquí nos dicen también, nos escriben que sí, que continúan. Entonces, si Dios permite, nos vemos en 8 días. Estaremos compartiendo la invitación y los vínculos y esperamos pues seguir en el estudio. Esperamos que en 8 días nos tengan buenas noticias, que ya tienen libros a la mano y que los han empezado a estudiar. Que pasen bien, un feliz descanso para todos muchas ustedes. gracias. Que descansen. Hasta luego. Muchas gracias, Dios me lo bendiga. Pues. Gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias, maestro. Cuídese mucho. Gracias, muy amables.